Estás viendo una estructura. Sostiene edificios en todo el mundo. Está en puentes y hospitales. En estadios y rascacielos. Ahorra 40% de acero. Ahorra 66% de concreto. Resiste terremotos. Fue inventada en 1967. En México. Su inventor cambió la construcción. Nadie sabe su nombre. Nació en un pueblo pequeño, en el estado de Veracruz. Estudió ingeniería civil, con una beca, sin dinero. Se graduó como el mejor de su generación. Nadie lo contrató. Entonces empezó a calcular, solo, en su casa, por años. Mientras otros dormían, él seguía calculando. El problema era siempre el mismo. Los edificios usan demasiado acero y demasiado concreto. Construir era caro, demasiado caro para países pobres, para países como México. Se hizo una pregunta. ¿Y si la estructura fuera el propio edificio? Unió vigas, columnas y losas en una sola red tridimensional que hace todo al mismo tiempo. La llamó la tridilosa. 3 dimensiones. Dilatación controlada. Una losa que sostiene todo. En 1966 registró la patente. Nadie en México la quiso usar. Una patente sin comprador. Por ahora. El problema no era la idea. Era demostrar que funcionaba. ¿Cuánto peso aguanta? ¿Cómo se comporta en un sismo? Y con viento. Y con calor. Construyó modelos a escala. Los sometió a pruebas extremas. Carga tras carga. La estructura no cedió. Ni con el doble del peso. $40 menos acero, 66% menos concreto, en el mismo edificio. El costo de construcción se redujo a la mitad. Más resistente. Más ligera. Más barata. Y resistía terremotos. En un país sísmico, eso lo cambiaba todo. México es uno de los países más sísmicos del mundo. Siempre lo fue. La presentó al gobierno. Pidió apoyo para construir. Esperó la respuesta. Le dijeron que no. Sin explicación. Intentó con empresas privadas. Tampoco. Con universidades. Tampoco. Entonces miró hacia el norte. Si México no la quería, quizás alguien más sí. Envió la patente a Estados Unidos. La respuesta llegó rápido, muy rápido.
Demasiado rápido. Empresas americanas firmaron contratos de licencia, canadienses, europeas, japonesas, el mundo que México rechazó. En América del Norte, en Europa, en Asia, en todos lados, menos en México. El país que la inventó fue el último en usarla. Las empresas americanas no dudaron, vieron los números y firmaron. El primer edificio fue en Estados Unidos, después otro, después 10, después cientos. Estadios deportivos. Con techos que antes eran imposibles. La Tridilosa los hizo posibles. Hospitales de gran escala. Con plantas libres de columnas. Que salvaron vidas. Aeropuertos. Centros comerciales. Puentes. Y en la Ciudad de México. El World Trade Center, construido con la Tridilosa. Ninguna mencionaba al inventor. A ninguno le importó. El Biosfera 2, en Arizona. Uno de los proyectos más ambiciosos del siglo XX. Una cúpula de acero y cristal que simula ecosistemas enteros, con tecnología mexicanos. Sin que nadie lo sepa. Las licencias generaron fortunas en el exterior. Regalías que salieron de México. Y nunca volvieron. El mismo patrón de siempre. México produce. El mundo se beneficia. México queda fuera. Mientras el mundo construía con su invención. México seguía construyendo como en 1940. Esa respuesta es la parte más incómoda de la historia. El gobierno mexicano lo sabía todo. Tenía los estudios. Tenía los números. Los reportes demostraban el ahorro. Los ingenieros lo confirmaban. Y aún así, las cementeras no querían perder contratos. Las siderúrgicas tampoco. Si la Tridilosa se usaba, ellas vendían menos, mucho menos. El sistema funcionaba para las industrias, no para el país. Nunca para el país. De 1985 destruyó la ciudad. Miles de edificios colapsaron. Los edificios de concreto convencional fallaron. Como siempre fallan. Pero el Centro Médico Siglo XXI no cayó. Ni una grieta. La prensa lo reportó. Los ingenieros lo documentaron. El gobierno lo vio. Y aún así, no cambió nada. Japón actualizó sus códigos de construcción. Obligó a usar estructuras tridimensionales. México no. El mundo avanzó. Con tecnología mexicana. Sin México. El inventor vio todo esto. Vio su invención en el mundo. Y su país, sin usarla, siguió trabajando. Siguió proponiendo. Durante décadas. Solo. Un país que no reconoció lo que tenía.
México sigue construyendo igual que en 1960. El mismo concreto, las mismas formas. El metro cuadrado de construcción en México es de los más caros de América Latina, con uno de los peores resultados. $9 millones de familias sin casa adecuada. En el país que inventó una forma de construir más barata. In the country that invented una forma de construir más barata. La solución existió. Existe hoy. Siempre existió. Hoy hay ingenieros mexicanos que la conocen, que la estudian, que quieren usarla. En algunas universidades ya se enseña. 80 años después. 80 años. Algunos edificios nuevos ya la usan. Pocos, pero existen. La tecnología sobrevivió. La historia de esta patente no es sobre un inventor. Es sobre cómo un país decide su futuro. O la historia sigue igual.